Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Hoy hablaremos de Abraham. Abraham, el Abraham de ayer es el ejemplo para los padres hoy. El Abraham de ayer, porque no fue Abraham al principio. Es más, el diccionario, ningún diccionario acepta Abraham con M, sino Abraham con N. O sea, habrá. El Abraham de ayer, el Abraham de el pasado, es el ejemplo para los padres hoy. Y dice en Hebreos 8:10: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en carpas, lo mismo que después Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos eternos, planeada y construida por Dios. Y veamos la historia, o más bien los orígenes de Abraham textualmente. Génesis 11:27 al 32. Dice: estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré, en el lugar donde había nacido, en Ur de los Caldeos, después Babilonia. Abraham y Nacor tomaron mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, medio hermana. Y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, sobrina, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y partió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, también conocida como tierra de mercaderes y tierra de traficantes. Y fueron hasta Harán y se establecieron allí por un tiempo. Amén. Recuerde que Harán no es
Harán, ahí es la tierra de Harán. Pero recuerde que Harán también era un nombre de un hermano de Abraham. Entonces Abraham vivía junto con sus padres en Ur de los Caldeos, es decir, Mesopotamia, actual Irak. Los caldeos eran descendientes de Sem, que vivían cerca de los ríos Tigris y Éufrates, no muy lejos de donde Noé, no muy lejos de los epicentros de los inicios de la fe. Abraham era hijo de Taré y hermano de Harán y Nacor, tío de Lot. Sara, medio hermana de Abraham. Costumbres de ese tiempo y de esa cultura y de la religión que profesaban y del inicio de la expansión otra vez de los habitantes de la tierra. Su vida era como todos los que habitaban en esas tierras al otro lado del Éufrates. ¿Cómo piensan que era la vida de Abraham primero? Idólatra. Esa era la característica del otro lado del río Éufrates, politeísta. Al otro lado del Jordán eran traficantes, eran pillos. Y al otro lado del Éufrates eran idólatras. No muy lejos de Babel, no muy lejos de la historia de Nimrod y Semiramis. Entonces eran politeístas, servían a dioses extraños, más de 5 dioses. Pero cambió su vida a una fe monoteísta, un solo Dios. Porque a un solo Dios adorarás, y a un solo Dios servirás, y ante un solo Dios te arrodillarás. Al tener un encuentro con el verdadero Dios que reinició a Abraham a una nueva vida, a una nueva criatura, a una nueva persona. Bendito sea Dios. Qué buen ejemplo para nosotros como padres, ¿cierto? Ya está bueno de esa mezcla de religiosidad antigua, de las costumbres que vimos en nuestros padres, de las costumbres que vemos en nuestro pueblo. Ya está bueno. Debemos identificarnos como hijos del Dios Altísimo. Y para identificarnos con Él debe haber habido un nuevo inicio, un reinicio en nuestro chip, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra vida espiritual. Un nuevo nacimiento. Hay una propuesta entonces que nos hacen estos textos. A través de la fe de Abraham ayer, para nosotros hoy como padres de familia. Y bendecimos los padres hoy, porque hoy se celebra el Día del Padre. Y yo pido un aplauso para los padres hoy. ¡Fuerte! Dios bendiga a los padres en esta mañana. Entonces, la propuesta que nos hace este texto, iniciando de una vez, es que podemos ver lo determinante en la vida de una persona no depende ni de dónde es, ni dónde está ahora,
ni qué ha hecho en su pasado. Son tres cosas. Por eso al inicio dijimos que al estudiar cómo vivieron los héroes de la fe, nos íbamos a encontrar con gente ordinaria que hizo cosas extraordinarias, y sobre todo porque implementó una fe extraordinaria en la palabra de Dios. Porque la fe de los antiguos fue dictaminada no por lo que leyeron o por lo que escucharon de las otras religiones, sino porque Dios le habló a ellos. Bendito sea Dios por hablarle a los seres humanos. Entonces no es determinante ni de dónde es, ni dónde estás ahora, ni qué has hecho en el pasado. Pero sí es determinante hacia dónde Dios te puede llevar si confías en Él. Eso sí es determinante. Eso sí es para Él hoy, de cada uno de nosotros. Nuestro Dios convirtió por su misericordia a un hombre idólatra común, con costumbres de la época, y lo hizo en su amigo, en su guiado, en su dirigido, en su ungido, y como un ejemplo para nosotros hoy. Y Isaías 41:8 dice: porque tú eres Israel, mi siervo, descendiente de Abraham, mi amigo. Oh, gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que significa ser amigo de Dios? Y además de ser amigo, ser registrado y ser publicado por un profeta de la casta, de la estirpe, de la forma de Isaías. Eso es importantísimo. Pero más importante que Isaías, hay uno hoy aquí en este lugar, mucho más grande que Jeremías, que Not, que Lot, que el mismo Abraham. Es Jesús el Señor, es Jesús el Salvador, es Jesús el Rey, es Jesús la fuente de vida, es Jesús el amor de los amores, es Jesús la rosa de Sarón, es Jesús la victoria hecha carne para los seres humanos. A Él sea honor, a Él sea adoración, a Él sea respeto, a Él sea grandeza. Entonces nosotros, cada uno, debemos confiar que Dios tiene poder para hacer lo mismo con nuestras vidas hoy. Que esto no se quedó en el pasado y que esto no es letra muerta, pero esta palabra es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esta palabra es vida ahora. Esta palabra es fuente de gracia y de poder, de iluminación y de ciencia para aquel que sigue a Cristo Jesús, para aquel que decidió, más bien aceptó el llamado que Dios le hizo. Entonces nosotros hoy necesitamos, como padres, comprender muchos principios para el diario vivir en este mundo con nuestras familias. Lo necesitamos. Entonces la primera vez que Abraham dio prueba de su fe, lo encontramos en Hebreos 11:8. Y la primera prueba de fe de Abraham fue dejarlo todo
por obedecer el llamado de Dios a través de su voz. Lo dejó todo. Y mire una cosa que llama la atención, que el texto bíblico, el texto sagrado, dice que Taré, el papá de Abraham, recogió las cositas y recogió sus ganados, sus empleados y todo lo que tenía, y se marchó con Abraham para Harán, más cerca de Canaán. El llamado que Dios hizo a Abraham afectó a su familia. El llamado que Dios hizo a Abraham cambió el rumbo de la historia de esta familia. Preguntémonos en esta mañana, ¿qué tanto ha cambiado, qué tanto ha variado la vida de mi familia después que me convertí? O después que papá se convirtió, o después que abuelo se convirtió. ¿Qué tanto cambió? No a una vida religiosa, porque Jehová reprende a la vida religiosa. Es una vida de prácticas, una vida de verdad, una vida de cristianismo, una vida de fe. Abraham ya junto con su esposa y su sobrino y sus siervos en tierra de Harán, lugar donde se establecieron por un tiempo, hoy Turquía. Y en Turquía o en Harán murió el viejo. Allí quedó. Pero el viejo acompañó a Abraham a caminar un buen terreno, a recorrer un buen camino para acercarse a la tierra prometida. Ya Harán el hijo, no la tierra, porque ahí es tierra, Harán ahí es tierra. Harán el hijo ya había muerto, el papá de Lot. Y luego que salieron de Ur de los Caldeos, donde quedó Harán enterrado, salieron y se ubicaron en Harán, territorio, y allí partió el abuelo. Se fue. Si de pronto quieres guardar esa cita, Génesis 11, 31 y 32. Este es el lugar que está ubicado en el actual Turquía y Siria. Era un lugar considerado como santuario por ser el lugar principal de adoración al dios Sigurak o Nanna, o dioses de la luna. ¿Qué fue lo que pasó en Turquía hace poco? ¿Cómo? Una serie de terremotos donde murieron una cantidad de personas. Y en Siria también. ¿Correcto? Por ahí dice la Biblia que lo que el hombre siembra, lo recoge. Usted que ha dicho, desde que están diciendo que Cristo viene me estuvieran dando plata, ya yo estuviera rico o rica. Rica estás y rico estás, pero no tienes plata. Pero acuérdate de esto: donde haya habido una proliferación de idolatría y de rebelión contra Dios, un día de estos vendrá su castigo. ¿Sabes por qué? Porque iniciando por la higuera, que es Israel, ya fue destruida. Y hoy solo quedan los muros, testigos del ayer, testigos de una adoración a Dios, testigos de que sí hubo un Cristo viviente que anduvo por las calles. Y en el tiempo de Tito fue destruida porque se rebeldizó contra Dios.
Así que los demás sitios no se van a quedar aparte. Hay una anécdota de Abraham y el papá de Abraham y de la vida de Taré y de Abraham. Dice la anécdota que Taré tenía muchos ídolos. Tenía un santuario grande, sobre todo tenía un ídolo grandísimo. Y los otros eran ídolos pequeños. Entonces un día Taré salió y le dijo a Abraham: Abraham, cuídame el altar y cuídame la casa. Y cuando papá no estaba, Abraham cogió un garrote y partió todos los ídolos pequeños. Y como el ídolo grande estaba ahí parado, mostrenco, sin hacer nada, le colocó el garrote en los brazos al ídolo grande. Y cuando llegó el viejo, le dijo: Abraham, ¿qué pasó aquí? Dijo: el grande acabó con los pequeños. Listo. Es una anécdota simbólica para que usted vaya tomando la idea. El Señor le dio a Abraham solamente dos cosas en su llamado, dos cositas nada más: un mandato y una promesa. Lo que deriva de ahí es parte de los llamados y de la promesa. Entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Pero hay otro verbo: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego añade todavía más: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. O sea, el que maldiga a un cristiano de verdad, la maldición se le devuelve. ¿Ok? Se le devuelve. Y te serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como Jehová lo había dicho, y Lot con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 añitos. Estaba vigoroso todavía. Estaba enérgico. Cuando salió de Harán. Pero con eso que Dios le dijo fue suficiente para Abraham salir y ir a hacer o a vivir o a posesionarse o a estar en la tierra que Dios le dijo que estaría. Con eso nada más: vete y te bendeciré. Con esas dos cosas nada más tuvo Abraham para salir de allí. Dios, el medio que usó para hablar a Abraham fue su palabra, la palabra de su boca, el verbo de su boca, el Cristo de su boca. Salió y habló a Abraham, y Abraham tomó enseguida las cosas y la rienda de su vida y dijo: voy donde Dios dice que vaya. Nada más con esto fue suficiente para que Abraham obedeciera y salir de su tierra y de su parentela, dirigirse a un lugar que él no conocía. Y escúcheme, hay una cosa que reflexionar en esta mañana. Las características de una mente idólatra son fanática. 2, cerrada. 3, aferrada. Y 4, rebelde. ¿Le quedó claro? Jehová reprenda esas 4 cosas de nosotros. Dígale que está a su lado: Jehová reprenda eso de tu vida. Dígaselo.
Pero Abraham, sin preguntar qué, sin preguntar dónde, Abraham solamente obedeció confiando en la promesa del Señor, basado en sus palabras. Él aprendió rápido a escuchar a Dios y a rechazar la duda maligna. Esto es señal de un verdadero cambio. Si estás patinando en dos caminos, si estás claudicando en dos caminos, si tu lucha es si sigo el bien o sigo el mal, si tu lucha es si sigo fornicando, sigo adulterando, sigo mintiendo, sigo engañando, sigo haciendo cosas que no son agradables a Dios, permítame decirle que usted necesita hacer un alto en el camino y entregar su vida a Cristo Jesús. Los cristianos no vacilamos, los cristianos seguimos. Pase lo que pase, venga lo que venga. Los cristianos no solamente somos tercos, no solamente somos aferrados, somos personas que decidimos seguir a Cristo, cueste lo que cueste, valga lo que valga, venga lo que venga. Bendito sea Dios. Porque hoy se tiene y se necesita quien nos exija, quien nos exhorte, y todo lo hacemos a regañadientes. ¿Por qué? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si la Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos, y además de esto la Biblia que tú tienes permanece en el cielo, santa y pura por los siglos de los siglos, perfecta, ¿por qué se necesita entonces quien nos estimule y quien nos diga qué hacer y qué no hacer? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Nosotros no creemos mucho en la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es un libro, o mejor, como lo han definido los historiadores, es una biblioteca llena de historias buenas, regulares y malas, pero todas ellas para que nosotros no vivamos eso y no caigamos en esa situación y no repitamos la vieja historia. Es más, los cánticos que cantamos son una exhortación a no repetir la vieja historia. Iglesia, es hora de despertar. Dios está tocando la puerta del gigante. Dios está llamando a su gigante para que se levante, porque el tiempo del fin se acerca. Y viene otra iglesia que será la que coordinará y predicará en el tiempo de la tribulación, que es la iglesia de los judíos. Pero mientras llega ese tiempo, tú y yo tenemos que levantar un avivamiento que deje historia sobre la faz de la tierra. Es una iglesia que no dudó de la palabra de Dios. Es una iglesia que le creyó a la palabra de Dios. Es una iglesia que por fe vivió en la palabra, no por lo que le dijeron, ni por lo que le motivaron, ni le estimularon, sino que ella creyó definitivamente en la palabra. Padre, somos tan responsables de ser obedientes como Abraham. Podemos aplicar esta parte en nuestras vidas diarias. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un llamado de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un llamado de Dios? Por favor, los que han sido llamados por Dios, levanten la mano. Correcto. ¿Para qué cree que Dios lo llamó? ¿Para qué cree que Dios la llamó? Él
anciano más anciano de esta iglesia tiene 87 años, creo. ¿Sí es así? Más o menos así. Ya llegando a 90. Abraham tenía 75. Era un abuelito. Y el abuelo Taré murió porque ya era anciano. 205 años había vivido y se murió. Con esto quiero decir, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para hacer lo que Dios te mandó. Nunca es tarde para hacer la voluntad de Dios. Nunca es tarde para aceptar el llamado de Dios y comenzar a dar pasos en lo que Dios te ordenó que hicieras sobre la faz de la tierra. Pero no, nosotros no hemos querido obedecer. Padres, queremos seguir ahí. Y lo que Dios te dijo y para lo que Dios te llamó, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero es que eso es muy duro. Yo he visto predicadores. Lo que pasa es que ustedes también han visto ejemplos de predicadores falsos, viéndolo hacer lo malo, y usted le creyó el cuento que era de Dios. Y entonces dicen, no, eso se sufre mucho. Claro, el que comienza de esa manera termina arrastrando el trapo por la calle como el mico. Pero el que comienza bien, Dios lo bendice. El que sigue bien, Dios lo bendice. El que sigue bien, Dios lo sigue bendiciendo. ¿Acaso no es el ejemplo de Abraham? Que cuando murió la abuela, no dijo, ay, ¿qué me dará? Si la alcaldía me colaborara para comprarle el ataúd a la pobre Sara. Mami, no tenía con qué comprarle el ataúd. No, Abraham fue a una región, a un lugar específico guiado por Dios, y le dijo al hombre dueño de la tierra, le dijo, necesito que me vendas un territorio para sepultar a mi mujer. Tenía con qué, porque vivió para Dios. El que vive por fe tiene de lo que Dios le da. El que vive por fe, Dios lo bendice. El que vive por fe, Dios le multiplica. Le dijeron los hijos de allí, ¿cómo se te va a ocurrir, padre Abraham? Tú eres un siervo de Dios, nosotros costeamos el sepelio. Dijo, no. Si no me dan tierra paga, no la sepulto aquí. Por eso es que se registra que están ahí Sara, Abraham, Rebeca. ¿Quién más? En un solo lugar que Abraham compró. Es seña del que Dios llama, Dios lo capacita y Dios lo bendice. Esa mentira del diablo ha sido por una mala interpretación, y que a todo el mundo le decimos siervo de Dios, aún muchas veces siendo siervos del diablo. Ahí ha estado el problema. Discúlpenme en que sea tan sincero, pero estoy hablando con los padres de la iglesia Benecer Betania con propósito, un oasis de paz. No queremos obedecer a pesar de que no tenemos una sola promesa. Como Abraham solamente tenía una promesa, una orden: sal, y una promesa: te bendeciré. Y ya. Nosotros tenemos miles y miles de promesas ciertísimas, valederas, totalmente seguras en este tiempo. ¿Qué dice usted?
Segunda, Abraham segunda vez que Abraham dio prueba de su fe fue confiar en la promesa, que Dios le daría un hijo a pesar de su edad y que le daría fe a su esposa. Es que yo quiero ir al ministerio, pero quién sabe. Yo no la veo a ella como que tenga las capacidades, la fuerza de creerle a Dios. Yo sí estoy listo como padre de familia, yo estoy listo para salir, pero quién sabe ella. Recuerda esto: si Dios te da fe a ti, no es que le ponga un pastorado a ella. Ella es posible que no sea y se muera sin ser pastora, pero lo importante ahí es que le da fe para que te acompañe, para que luche contigo, para que llore contigo, para que te anime en el momento en que estás por claudicar. Levante la voz al cielo y clame al Dios de los cielos y sigas adelante y termine la carrera en victoria. Bendito sea Dios. Tenía 75 años cuando recibió la promesa de Dios que sería padre de un hijo con su esposa Sarai, la cual era estéril. Y de 65 años, Abraham le llevaba 10 años a Sarai. ¿Y usted no se ha preguntado por qué era Sara estéril? Nunca se ha preguntado. Pues yo sí. Yo le pregunté a Dios por qué ella era estéril y me dijo: lee la genealogía, lee. Ella era prácticamente hermana de Abraham y seguro que los hijos le iban a salir chonetos, torcidos, le iban a salir con problemas físicos. Por eso tuve que cerrarle la matriz. Pero cuando yo, convencido de que era mi siervo, le abrí la matriz a Sara para que tuviera un hijo, un solo hijo, para que se multiplicase y creciese y él impregnara el mundo de la fe del Dios Altísimo que había aprendido de Abraham en la vida y sirviera para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor mostró las estrellas y le dijo que así como las estrellas sería su descendencia. Y Dios no solamente le dio una promesa, sino que hizo con él un pacto incondicional. Y Abraham lo entendió y lo aceptó. Cuando usted aceptó a Cristo, ¿qué piensa que pasó? Escúchame, el día que le dijiste sí al Señor Jesús, el día que te pusiste de rodillas y le dijiste: entrego mi vida, mi corazón, mi alma y todo lo que soy y todo lo que seré, ese día Jesús hizo un pacto contigo y lo hizo incondicional. Por mi sangre yo estaré siempre pendiente de ti y te limpiaré y andarás en mi presencia y caminarás conmigo y seré el que te ayuda y te guarda. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo y te defenderé de la causa del enemigo y levantaré bandera de victoria donde quiera que vayas, porque yo quiero que tú seas mi hijo. Fue un pacto incondicional lo que Dios hizo contigo también, como con Abraham. La fe se basa en eso, en creerle a Dios en su palabra y en aceptar que Él hace un pacto con nosotros incondicional. ¿Eso significa qué? El día que me equivoque, voy a contar con la misericordia de Dios. Por el pacto que hizo conmigo, es por el sacrificio de Cristo.
No es por lo que yo hago, no es por lo que yo vivo, no es por lo que yo alcance, es porque Cristo murió por mí. Bendito sea Dios. No pactó Abraham con Dios, ni pactó Abraham y Dios, sino que hizo Dios que Abraham cayera en éxtasis, para que el pacto fuera solamente de Dios. Si el pacto que Dios hizo contigo ese día era de que tú le cumplieras a Dios lo que tú le dijiste, ya tú estuvieras frito. El pacto que Dios hizo con nosotros también fue incondicional. De tal manera que si yo fallo, no porque quiera fallar, sino porque alguna vez me equivoque, no porque ande descarriado como algunos que dicen que van para el cielo pero viven descarriados. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Es aquellos que por alguna circunstancia, viviendo para Dios, se equivocan. Pues el pacto tiene la garantía de que la sangre de Cristo tiene poder y te limpia y te redime y te lleva. El que deliberadamente peca y pisotea la sangre de Cristo, no le queda más sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar al adversario. Porque el que viola la ley de Moisés o la ley de Dios por testimonio de 2 o 3 debe morir inevitablemente. ¿Se da cuenta? No es que entonces yo tengo la facultad de hacer lo que a mí se me da, lo que viene en la cabeza. Tengo ya comprado, porque Él lo pagó, el precio de que si me equivoco, Él me perdona. Pero si yo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, me es pecado. Y el pecado conduce a la muerte. No se vaya a enredar en esta cuestión. Por eso voy despacio. Pero cuando Abraham tenía 85 años, escúcheme, ¿cuántos años tenía Abraham? O sea, ¿cuántos años habían transcurrido? 10 años. Su fe y la fe de Sara tambalearon y cometieron el error de querer cumplir los propósitos de Dios en el tiempo de ellos, al amaño de ellos, a la manera de ellos y conforme a ellos creían que era. Y sabe que eso tiene razón. A los 85 años Abraham le dijo a Sara: adiós, mujer, yo ya no necesito mujer. Ya yo soy un viejito que necesito es que me calienten. Ya, y me masquen el agua para yo podérmela tomar. Ya yo acabé. Entonces Sara dijo: ay, y todavía te queda un momento, te queda un tiempito, Abraham, espérate. Hay una señora que trabaja en la casa y te la voy a entregar para que tenga un hijo y entonces venga la familia, la promesa. Igual que nosotros. Siempre queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo a padres hoy, del ejemplo del Abraham ayer, es que no podemos hacerlo, no debemos hacerlo, tenemos que esperar en Dios. Porque el que tiene fe, vaya donde vaya, tenga plata o no tenga plata, lo importante es que tenga fe. Porque dice: yo necesito ser atendido en este lugar, y las puertas se abren y no se cierran, porque la fe mueve montañas. Pero el que depende de los momentos y las circunstancias hace como sabe.
le busca acomodo al momento. No puedes creer lo que la Biblia no te autoriza a creer. Dios no lo manda a uno a robar, ni a matar, ni a fornicar, ni a adulterar, ni a mentir, ni a engañar. Dios da permiso y te dice, claro que tienes que tener cuidado con tu mente, porque tu mente te dice, sí, vaya, ya hágalo. Además, el que tiene fe siempre mantiene provisión. Poquita, regular, pero tiene con qué alimentarse. Bendito sea Dios. Entonces, a pesar de que era una costumbre aceptada en esa época, y también era lógica, pues Sarai era medio hermana de Abraham, y también la edad ya no prestaba esperanza de hijos. Pero cuando usted mira ese paquete de 3 o 4 o 5 cosas, lo que encuentra es que Dios dice, desconfiaron de la promesa. Tuvieron duda de la promesa. No aceptaron la promesa. No aceptaron que había que esperar un tiempo en Dios. Porque la fe se manifiesta ¿cuándo? Dile que está a tu lado, cuando ya no hay esperanzas, cuando ya no hay oportunidades, cuando ya no hay alternativas, cuando ya no existe la posibilidad, Dios manda fe. Eso es fe. Tú estás pidiendo fe. Acostúmbrate al mover de los milagros de Dios, que no son cuando tú digas, sino es cuando ya no hay alternativa. Cuando dijeron que ese mal te mataría, cuando dijeron que ya tu hogar no tenía solución, que ya lo único que quedaba era la salida fácil y fortuita, el divorcio y otra, y dejar los hijos botados. Cuando ya todo parezca acabado, queda una esperanza, queda una luz al fondo del túnel, queda una alternativa, que es Dios y su poder con su fe, con su gracia y con su misericordia. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. A pesar de que Abraham y Sara no confiaron totalmente en la promesa, a pesar de haber tenido un hijo fuera de la promesa de Dios, Dios no se olvidó del pacto con Abraham, porque los pactos de Dios son incondicionales. ¿Me escuchaste? Son incondicionales. Si fueran condicionados, tú y yo no pudiéramos seguir viviendo. Son incondicionales. El Señor volvió otra vez a dar la promesa, a ratificar la promesa a Abraham cuando tenía 99 años. ¿Cuántos años transcurrieron después? 13 años. ¿Por qué a los 99? Porque si a los 76, a los 85, a los 86, ya Abraham y Sara dijo, aprovechemos las últimas oportunidades, porque ya no le queda más. Si no le ponemos a esta mujer,
Se quedó Dios sin familia en la tierra. Se quedó sin progenitura, se quedó sin nada. Este viejito se acabó. Entonces tuvo que esperar 13 años más para llegar al 99, para que Sara dijera: en verdad ya Abraham no aguanta ni un trote de la sala a la cocina. Ya en Abraham no hay esperanzas. Ya no queda nada que hacer. Lo que te estoy diciendo es coherente del inicio. La fe acciona cuando ya no hay alternativas, cuando ya no queda esperanza. Es cuando Dios le dice: Abraham, tienes 99 años, estás para llegar al siglo, pero vas a tener un hijo. Tú vas a tener un hijo como yo te lo dije. Alabado sea Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios le dijo eso? Al fin y al cabo pudieron creerle a Dios. Hebreos 11 dice que porque creyeron que era fiel el que les había prometido, y esa es la clave para recibir promesas en tiempos de fe. Creerle a Dios que Él es fiel. ¿En qué tiempo? Hay que esperar en Dios. Si usted suma esto que estoy diciendo y lo aplica a la historia de este pueblo y de esta iglesia, usted va a encontrar un parecido a la historia de Abraham y de Sara.